Mi nombre es Ricardo Herrera, tengo 62 años, y nunca pensé que la traición pudiera sentirse tan fría, tan calculada, tan silenciosa. Dicen que cuando un matrimonio se rompe, siempre hay señales. Yo también creía eso, hasta que entendí que a veces las señales están frente a ti durante años, pero el amor te vuelve ciego, o quizás, simplemente, te vuelves experto en justificar lo injustificable. Estela, mi esposa desde hace más de 3 décadas, empezó a cambiar de maneras que, en ese momento, preferí no ver. Primero fueron las miradas al celular, siempre inclinada hacia un costado, cuidando que yo no viera la pantalla. Después, las salidas rápidas, los mensajes del trabajo, las risas que no me había dedicado en años. Pero aún así, yo decidí confiar. Confiar porque uno no se casa pensando en que un día lo van a tratar como estorbo. Confiar porque uno quiere creer que después de tantos años, el amor todavía vale algo. El golpe final llegó una tarde de viernes. Estela se arregló como no lo hacía desde hacía mucho tiempo, con ese vestido azul que siempre reservaba para ocasiones especiales. Le pregunté, ¿a dónde vas tan bonita? Y sin siquiera mirarme, respondió, con unas amigas. No me esperes despierto. Pero yo ya no era tan ingenuo. Algo dentro de mí me decía que esa frase no era una invitación, era una despedida. Esa noche no pude dormir. Algo en mi pecho ardía, una sensación que no conocía desde hacía décadas. Y fue cerca de la medianoche, cuando escuché el sonido del motor de un auto justo afuera de mi casa. Me acerqué a la ventana con el corazón golpeándome como si tuviera 20 años, pero no era emoción. Era miedo. Miedo a confirmar lo que llevaba tanto tiempo evitando. Vi a Estela bajar del carro. No estaba sola. Estaba con un hombre más joven, un tal Mauricio, al que yo solo había escuchado mencionar como un conocido del club. Se abrazaron. Se besaron. Y ella sonreía de una manera que hacía años no sonreía conmigo. Cuando entró a la casa, no hice un escándalo. No grité. No lloré. Solo dije su nombre, Estela. Y ella, sin siquiera intentar ocultarlo, me respondió con ese tono que utiliza la gente cuando ya no te respeta: Ricardo, no hagas una tragedia. Las cosas pasan. Ahí entendí que no se trataba solo de infidelidad. Se trataba de desprecio. Se trataba de que, para ella, yo ya no valía nada. Y aún así, en ese mismo instante, cuando yo creía que ya nada podía sorprenderme, Estela dijo algo que me atravesó como un cuchillo: no quiero pelear. Solo quiero lo que me corresponde. Lo que tú has ahorrado todos estos años. Necesito una parte. Es justo. Ese fue el momento en el que supe que Estela no solo me estaba engañando, también estaba planeando utilizarme. No quería amor. No quería perdón. Solo quería dinero. Mi dinero. Mis ahorros. Mi vida entera resumida en su lista de cosas pendientes. Y mientras ella hablaba de lo que le correspondía, yo solo pensaba en algo que no había recordado en años: la carta. Esa carta que guardé por 30 años. Esa carta que ella nunca conoció. Esa carta que podía cambiarlo todo. Si estás escuchando esta historia, déjame saber en los comentarios desde donde me acompañas. Y suscríbete, porque lo que viene es algo que ni Estela ni Mauricio se imaginaron jamás. Estela siguió hablando como si nada. Como si la traición fuera un detalle menor. Como si yo estuviera obligado a compensarla por romperme el alma. Ricardo, no lo hagas difícil, dijo con ese tono arrogante que siempre usaba cuando quería imponer su voluntad. Mauricio y yo solo queremos ordenar las cosas. No quiero pleitos legales largos. Dame lo que me toca y cada quien sigue su camino. Cada palabra era una bofetada. No solo porque ella admitía sin pudor su relación con ese hombre, sino porque hablaba como si yo le debiera algo, como si mis sacrificios, mis horas de trabajo, mis años de desvelos fueran un fondo común que ella podía retirar cuando quisiera. Era increíble. No sentía vergüenza, culpa, remordimiento. Nada. Solo ambición. Mientras ella hablaba, yo recordaba todas las veces que dejé de comprarme algo porque preferí guardar ese dinero para el futuro. Recordaba las madrugadas de turno extra, los fines de semana trabajando mientras Estela se iba con amigas, los años en que me partí el lomo para que ella no tuviera que preocuparse por nada. Y ahora, ese esfuerzo era reducido a una negociación mezquina. Cuando terminé de escucharla, solo pude decirle algo muy simple: Estela, siempre fue por dinero. Ella sonrió de lado, una sonrisa que nunca había visto antes. Una sonrisa cruel. Ricardo, no seas ingenuo. En esta vida, nadie vive solo de amor.
Esa frase me abrió los ojos. Había estado casado con una persona a la que nunca terminé de conocer. Una mujer que veía la vida como un intercambio, ella daba compañía y yo daba estabilidad. Ella daba presencia y yo daba dinero. Y cuando encontró a alguien más que le prometió aventuras, juventud y emoción, decidió cambiar de proveedor, pero sin renunciar a mis beneficios. Los días siguientes fueron peores. Estela comenzó a presionarme. Dejó notas en la casa con cuentas pendientes que según ella, habíamos construido juntos y que yo debía cubrir. Llegó incluso a insinuar que si no le daba lo que pedía, hablaría con abogados para proteger sus derechos. Yo no sabía si reírme o llorar. ¿Derechos? ¿Qué derechos tenía una persona que había destruido nuestro matrimonio? Leticia, mi hija, fue quien notó mi tristeza antes que nadie. Ella sabía que Estela no era perfecta, pero tampoco imaginaba hasta qué punto podía llegar. Una tarde vino a visitarme y me encontró sentado en silencio, con la mirada perdida. «Papá, ¿qué pasa? ¿Te sientes bien?» Yo intenté decirle que todo estaba bajo control, pero ella me conocía demasiado bien para creerlo. Nos sentamos en la mesa del comedor, y ahí, sin rodeos, le conté lo que había pasado. El engaño. Las exigencias. La frialdad. Leticia apretó los puños. Siempre supe que mamá tenía su lado oscuro, pero esto no tiene perdón. Su voz temblaba entre enojo y dolor. Nunca me había gustado involucrarla en los problemas del matrimonio, pero esta vez era diferente. Esto no era un pleito de pareja. Era una traición completa. Fue Leticia quien mencionó por primera vez a Mauricio. ¿Ese tal Mauricio también te está presionando? Yo asentí. No solo Estela venía con exigencias, él también enviaba mensajes insinuando que debía ser razonable si quería evitar conflictos mayores. ¿Razonable? ¿Desde cuando un extraño tenía derecho a meterse en mi vida? Esa noche, después de que Leticia se fue, me quedé solo en la sala, revisando los papeles que Estela me había dejado sobre la mesa, facturas, copias de cuentas, números inventados, gastos que ella atribuía a ambos pero que en realidad nunca existieron. Era una forma de construir una falsa historia para reclamar una supuesta parte. Pensé en romperlos, pero no lo hice. Algo me dijo que debía guardarlos. Algo me dijo que la tormenta apenas comenzaba. Y mientras los guardaba en un cajón, mis manos temblaron no por miedo, sino porque, sin buscarlo, rocé la caja donde guardaba la carta. Esa carta que llevaba 30 años intacta. Esa carta que nunca mostré a nadie. Esa carta que escondía una verdad que Estela ni siquiera imaginaba, una verdad que podría derrumbar su plan completo. Y por primera vez en muchos años, sonreí. Porque sin saberlo, Estela estaba a punto de pedirle dinero al hombre equivocado. Los días que siguieron fueron una mezcla de silencio, rabia contenida y una sensación de traición que se clavaba como espina en cada rincón de mi casa. Yo no soy un hombre que llore fácilmente, pero tampoco soy de piedra. Y la verdad es que, por las noches, cuando la casa estaba tan callada que podía escuchar mi respiración, me descubrí a mí mismo con lágrimas silenciosas. No lloraba solo por la infidelidad, lloraba por haber confiado tanto tiempo en alguien que no lo merecía. Empecé a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Perfumes que no eran míos. Joyas nuevas que jamás me había visto comprar. Mensajes que Estela borraba al instante. Risas extrañas desde el patio cuando creía que yo estaba dormido. Todo estaba ahí, frente a mí, desde hacía meses, pero yo, tonto y enamorado, preferí no verlo. Estela era experta en manipular, y yo siempre le daba el beneficio de la duda. Un miércoles por la mañana, mientras intentaba concentrarme en arreglar la cerca del patio, escuché pasos detrás de mí. Era Mauricio. Sí, el mismo hombre que yo había visto besar a mi esposa. Se acercó con la seguridad de alguien que cree tener derecho a todo. Llevaba una camisa ajustada, lentes oscuros y esa sonrisa arrogante que parece pegada con engrudo. Ricardo, dijo, como si fuéramos viejos amigos. Tenemos que hablar. Yo dejé de trabajar, pero no respondí. Él continuó, Estela y yo no queremos problemas. Solo queremos lo justo. Mira, tú ya estás retirado, ya viviste tu vida, ¿qué te cuesta compartir lo que tienes? Sentí que algo dentro de mí estallaba, pero me mantuve firme. Lo justo, repetí. ¿Sabes qué es justo, Mauricio? Que un hombre respete la casa donde se mete. Que respete al marido de la mujer que besa. Eso sería justo. Mauricio sonrió, pero era esa sonrisa fría de los que no sienten vergüenza. Ricardo, no te hagas. Tú sabes que Estela ya no te ama. Ella busca algo diferente.
No lo tomes personal. Las cosas cambian. Me acerqué a él, no con violencia, sino con una serenidad que hasta yo desconocía. Lo que cambió fue ella. Y tú eres parte de ese cambio. Pero ni tú ni ella van a decidir lo que pasa con mi vida. Él soltó una risa corta. Pues más te vale que decidas rápido, porque Estela ya fue a ver abogados. Y créeme, pueden sacarte un buen pedazo de lo que tienes. Así que piénsalo bien. Se fue caminando como había llegado, sin miedo, convencido de que tenía todo el terreno ganado. Y después de verlo irse, me di cuenta de algo importante: no era Estela la que quería mi dinero. Era él. Él estaba detrás de todo. Él quería aprovecharse de ella, y ella estaba demasiado ciega, o demasiado interesada, para darse cuenta. Esa misma tarde llegó Leticia. Al verme cabizbajo en el patio, se acercó sin decir palabra. Me puso una mano en el hombro. «Papá, ¿qué fue lo que te dijo ese tipo?» «Lo de siempre», respondí. «Que quieren dinero. Que no quieren problemas. Que me quede con la parte emocional y ellos con la económica». Leticia apretó los dientes. «Papá, no te voy a dejar solo en esto. Pero necesito que me digas la verdad. Toda la verdad». Me quedé en silencio. Miré hacia la ventana del cuarto donde guardaba la caja con la carta. Esa carta que llevaba 3 décadas sin abrirse. Esa carta que había sido mi secreto más profundo, el último recuerdo de un amor que no pude vivir. «Leti», dije con voz baja. «Hay algo que nunca te conté». Ella se sentó frente a mí, con esa paciencia que solo los hijos que aman de verdad pueden tener. «Hace 30 años recibí una carta, de alguien importante». Leticia frunció el ceño. «¿Mamá?» Negué con la cabeza. «No, hija. De antes. Mucho antes». Ella no dijo nada. Esperó. Esa carta cambió mi vida. Me hizo tomar decisiones que quizá no entendiste, decisiones que marcaron el rumbo de este matrimonio. Tragué saliva. Y esa carta tiene una información que Estela no sabe. Algo que puede cambiarlo todo. Leticia abrió los ojos, sorprendida. «Papá, ¿qué dice la carta?» Me quedé callado. No podía decírselo todavía. No porque desconfiara de ella, sino porque esa carta tenía un peso emocional que yo no sabía si podía volver a cargar así, tan de golpe. Fue entonces cuando escuché la voz de Samuel desde la entrada. «¿Te lo va a mostrar, Ricardo?» Me giré sorprendido. No sabía que estaba ahí. Samuel caminó hacia nosotros despacio, con esa expresión de quien sabe más de lo que aparenta. «Papá», dijo Leticia, «¿cómo que él también sabe?» Samuel suspiró. «Porque yo estuve ahí cuando llegó la carta. Y sé lo que Ricardo tuvo que hacer con su vida después de eso». Leticia miró primero a Samuel, luego a mí. «Papá, ¿es tan importante?» «Sí», respondí. «Lo es». Ella tomó aire. «Entonces muéstramela». Me quedé viendo la puerta del cuarto, donde la caja esperaba desde hace 3 décadas. Y entendí que, quiera o no, ese momento había llegado. Porque mientras Estela y Mauricio creían que me tenían acorralado, mientras estaban planeando cómo quedarse con mi dinero, yo tenía en mis manos algo que cambiaría el juego por completo. Una carta que no solo guardaba una verdad emocional, sino también una verdad económica. Una de la que nadie, excepto Samuel, sabía. Una que Estela jamás vio venir. Y que pronto, muy pronto, destruiría su plan. Caminé hacia el cuarto con pasos lentos, como si cada metro me acercara a un recuerdo que había mantenido enterrado por más de la mitad de mi vida. Leticia venía detrás de mí, sin hablar, y Samuel se quedó en la sala, respetando el momento, pero sabiendo perfectamente lo que estaba a punto de ocurrir. Él era el único testigo directo de ese capítulo de mi pasado. El único que sabía lo profundo que había sido ese golpe emocional. Y también el único que sabía que aquella carta no era solo una historia sentimental, era una pieza clave en todo lo que estaba ocurriendo ahora. Abrí el closet, moví una caja de herramientas viejas y saqué la caja café donde guardé todo lo que me quedaba de aquella época. La caja estaba vieja, cubierta de polvo, pero intacta. Igual que yo durante tantos años, resistiendo a pesar del desgaste. Leticia se inclinó un poco cuando me vio sostenerla. «Papá, ¿qué es eso?» «La parte de mi vida que nadie conoce», respondí. «Ni siquiera tu madre». Ella tragó saliva. Creo que en ese momento entendió la magnitud del secreto. Me senté en la cama,
coloqué la caja sobre mis piernas y levanté la tapa. El olor a papel antiguo salió como un suspiro del pasado, trayendo consigo una nostalgia que me golpeó directo al pecho. Dentro había pocas cosas, una fotografía, un boleto de autobús amarillento y, al fondo, la carta. Esa carta que había permanecido cerrada durante 30 años porque abrirla era revivir un dolor que en ese entonces pensé que me mataba. Tomé la carta entre mis dedos. El sobre estaba ligeramente doblado, pero aún conservaba el nombre escrito en tinta azul, para Ricardo. Leticia lo leyó en voz baja. ¿Quién te escribió esto, papá? Respiré hondo. No había marcha atrás. Rosa, dije finalmente. El amor de juventud que nunca te conté. Leticia abrió los ojos con sorpresa. ¿Tuviste otra mujer antes de mamá? Tuve una vida antes de tu mamá, respondí. Una vida que cambió con esta carta. Ella no insistió. Solo se quedó en silencio, esperando a que yo siguiera. Cuando era joven, antes de casarme con Estela, conocí a Rosa. Era buena, noble, alegre, completamente distinta a tu madre. Ella venía de una familia humilde, igual que yo. Nos enamoramos rápido. Demasiado rápido, dirían algunos. Miré la fotografía dentro de la caja. Rosa sonreía con esa luz que parecía iluminar todo. Era una sonrisa que, en su tiempo, me mantenía vivo. Yo iba a casarme con ella, continué. Estábamos ahorrando para una casita pequeña. Ella tenía un terreno que había heredado de su abuelo. Nada espectacular. Solo un pedazo de tierra en la orilla del pueblo. Íbamos a empezar ahí. Leticia escuchaba atenta, con el corazón en los ojos. ¿Entonces qué pasó, papá? Pasó la carta. Que finalmente abrí. Con manos temblorosas, rasgué el sobre que había protegido esas palabras durante 3 décadas. Sentí como si el tiempo retrocediera, como si volviera a tener 20 y tantos, esperando una respuesta que nunca llegó en persona. Empecé a leer en voz baja, pero clara, para que Leticia pudiera comprender lo que yo había olvidado a la fuerza. Ricardo. Perdóname. No pude decírtelo de frente. Mis papás no aceptan nuestra relación. Dicen que no eres suficiente para mí. Dicen que no tienes futuro. Quieren que me vaya a vivir con mis tíos. Dicen que allá tendré una vida mejor, oportunidades, seguridad. Leticia llevó una mano a su pecho. Papá. Seguí leyendo. Me obligan a dejar todo. Incluido el terreno. Quieren venderlo. Pero yo no quiero que ellos decidan por mí. Ese terreno es nuestro sueño, no el de ellos. Por eso hice algo a tus espaldas. Fui con mi abogado. Él hizo un documento y dejó el terreno a tu nombre. No quiero que mis papás lo toquen. No quiero que nadie lo convierta en dinero sucio. Ese terreno es tuyo, Ricardo. Nuestro sueño ahora te pertenece. Mis manos temblaron al leer esas líneas. 30 años después, todavía dolían. Leticia no podía creerlo. Papá, ¿ella te dejó un terreno? Sí. ¿Y mamá lo sabía? Negué lentamente. No. Tu mamá nunca lo supo. Era algo mío. Algo que guardé porque me dolía demasiado perder a Rosa. Y porque, cuando conocí a Estela, ya no tenía fuerza para revivir ese pasado. Leticia se quedó en silencio durante varios segundos. ¿Y qué pasó con el terreno? Aquí venía la parte que nadie en la vida de Estela imaginaba. No lo vendí. No lo toqué. No lo abandoné. Lo mantuve en regla, pagué sus impuestos, lo cuidé, pero sin decirle nada a nadie. ¿Por qué, papá? Porque era lo único puro que me quedaba de un amor que sí fue verdadero. Lo único que no estuvo contaminado por interés, por manipulación o por ambición. Ella apretó mi mano con fuerza. Papá, ¿ese terreno sigue siendo tuyo? Asentí. Sí, pero hay algo más. Leticia frunció el ceño. Ese terreno, hoy vale millones. Y tu madre nunca lo supo. Ni lo sabrá. Ni lo tocará. Leticia abrió los ojos como si hubiera visto un rayo caer frente a ella. Papá. No he terminado, dije. El documento legal que Rosa hizo en aquel entonces, incluye una cláusula especial. Una que Estela jamás podría usar en su contra. Leticia estaba sentada al borde de la cama, sin poder moverse. Papá, ¿qué cláusula?
Que el terreno está protegido como patrimonio previo. Queda totalmente fuera del matrimonio. Estela no puede tocarlo. Ni reclamarlo. Ni exigirlo. Nada. Leticia sonrió por primera vez en días. Entonces, mamá no tiene idea de que está intentando pelear con algo que no es de ella. Exacto. Guardé la carta en la caja y la cerré con cuidado. Y eso, Leti, eso es lo que va a destruir su plan. Porque mientras Estela y Mauricio planeaban cómo exprimir mis ahorros, yo tenía en mis manos algo más poderoso que cualquier abogado, cualquier amenaza o cualquier manipulación. Tenía una carta. Una carta que no solo hablaba de amor. Hablaba de libertad. De verdad. De justicia. Y, sobre todo, de que Estela nunca me conoció de verdad. A la mañana siguiente, mientras yo trataba de asimilar la intensidad de lo que había revivido al leer la carta de Rosa, escuché un ruido en la cochera. Miré por la ventana. Era Estela. No venía sola. A su lado bajó Mauricio, con ese aire de suficiencia que siempre traía puesto, como si el mundo entero fuera suyo. Entraron sin tocar, como si aún tuvieran derecho a hacerlo. Leticia estaba en la cocina preparando café cuando los vio entrar. Se puso seria al instante. Esa expresión en su rostro, mitad furia, mitad protección, me recordó que no estaba solo. Algo dentro de mí se fortaleció. Estela cruzó los brazos, mirando alrededor como si estuviera revisando inventario. Mauricio se plantó junto a ella, inflando el pecho. Yo salí de mi cuarto despacio, con la carta aún fresca en mis manos, aunque no la llevaba conmigo. Estela fue directa, como quien viene a cerrar un trato. Ricardo, ya hablé con un abogado, dijo sin saludar. Él me explicó que, aunque tú hayas administrado el dinero, la mitad de todo te corresponde compartirlo conmigo. Tengo derecho a una compensación. Mauricio añadió, y mientras más te tardes, más problemas legales se pueden generar. No conviene para nadie. Leticia dio un paso adelante. ¿A ti quién te invitó a hablar?, preguntó, con el tono agudo de quien está a segundos de perder la paciencia. Mauricio la miró como si fuera un insecto. Esto es un asunto entre adultos. Leticia rió con incredulidad. Entonces si estás fuera de lugar, porque tú no eres ni la pareja de mi papá ni su abogado. Solo eres. Leti, dije yo suavemente, poniendo una mano en su hombro. No quería que esto se convirtiera en una pelea de gritos. No todavía. Estela chasqueó la lengua. Ricardo, la casa, tus ahorros, tus inversiones, todo eso se juntó durante nuestro matrimonio. Por ley, la mitad es mía. Yo asentí lentamente, como si procesara lo que decía. ¿Y crees que te corresponde, Estela? Ella levantó la barbilla. Claro. Me lo gané. ¿Te lo ganaste?, repetí. ¿Cómo? Con mentiras, con engaños, con humillaciones. Estela resopló. No dramatices. Las cosas simplemente cambiaron. Solo quiero lo que legalmente es mío. Mauricio intervino otra vez, con esa voz llena de falsa diplomacia. Mira, Ricardo, Estela y yo no queremos perjudicarte. Solo queremos una solución justa. Leticia no se contuvo. ¿Justa? ¿Tú hablándome de justicia después de meterte en el matrimonio de mis padres? Mauricio iba a responder, pero Estela lo detuvo con un gesto. No vinimos a pelear, Leticia. Vinimos a hablar de números. Esa frase lo dijo todo. Para ellos yo no era una persona. Solo era una cartera. Una fuente de recursos. Un objetivo al que exprimir hasta dejar seco. Respiré hondo. Estela continuó. Necesito que me digas cuánto me vas a dar. La mitad de tu ahorro, la mitad de tu cuenta de retiro, y una compensación por el tiempo que invertí en este matrimonio. Mauricio añadió, y podrías considerar vender el terreno para que todos salgan beneficiados. Leticia frunció el ceño. ¿Qué terreno? Estela la miró con altivez. El que heredó Ricardo hace años. Por supuesto que me corresponde una parte. Mauricio sonrió, satisfecho consigo mismo. No está a nombre de Estela, pero en un juicio se puede pelear. Todo se puede arreglar. Yo sentí el impulso de reírme. No por burla. Por ironía. Por lo lejos que estaban de imaginar la verdad. Leticia me miró confundida. Ella sabía lo que acababa de leer, pero estaba esperando mi reacción.
Esperaba el momento en que yo soltara esa verdad como un golpe limpio y certero. Yo, en cambio, decidí alargarlo un poco más. Dejar que se desgastaran solos. Estela, dije con calma absoluta, ¿estás segura de que quieres seguir este camino? Totalmente. Silencio. Un silencio pesado. Un silencio que sabía a sentencia. Me senté frente a ellos y entrelacé las manos. Muy bien, dije. Hablemos entonces de ese terreno, ¿qué sabes al respecto? Estela se cruzó de brazos. Sé lo suficiente. Que lo tuviste antes de casarnos. Que no me dijiste nada. Que lo heredaste. Y que podemos venderlo. Yo asentí. Leticia clavó los ojos en mí. Ella sabía que el golpe estaba por venir. Ese terreno no es heredado, dije. Estela abrió la boca como si fuera a discutir, pero levanté la mano para detenerla. No es heredado, repetí. Es un regalo. Y no de alguien de mi familia. Fue un obsequio, de Rosa. Estela se tensó. Ese nombre no le gustaba. Nunca le gustó. Ella sabía que, antes de casarme con ella, hubo alguien más. Nunca preguntó detalles, pero siempre la incomodó. Intuía que Rosa ocupó un espacio en mi vida que ella jamás igualó. Ese terreno, continué, fue registrado a mi nombre antes de conocerte. Y tiene una cláusula de protección patrimonial absoluta. Mauricio intentó hablar, pero lo corté. No puedes pelearlo legalmente, dije sin levantar la voz. No puedes reclamarlo. No puedes venderlo. No puedes tocarlo. Estela me miró con una mezcla de incredulidad, rabia y miedo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu abogado no te dijo toda la verdad. Estoy diciendo que ese terreno no solo es mío por derecho, sino también por ley. Estoy diciendo que el documento oficial, que Rosa firmó hace 30 años, te deja completamente fuera de cualquier reclamo. Mauricio frunció el ceño. Estela se quedó helada. Leticia casi sonrió. ¿Y sabes lo mejor de todo, Estela?, añadí, inclinándome hacia adelante. Ella no respondió. El terreno vale millones. Sus ojos se abrieron como si hubiera escuchado un disparo. ¿Qué? Sí, millones, respondí. Y tú no tienes derecho ni al 1%. Mauricio dio un paso atrás. Por fin su fachada comenzó a quebrarse. Y entonces lo dije. La frase que Estela jamás se imaginó escuchar. Y eso no es lo único que tienes que saber. Porque la carta era apenas el principio. Estela seguía ahí, de pie, inmóvil, como si las palabras «vale millones» se hubieran clavado en su pecho. Mauricio, por primera vez desde que lo conocí, no sonreía. Su arrogancia se desmoronaba frente a mis ojos. Esa seguridad falsa con la que había venido, la altanería con la que hablaba, todo se evaporó en cuestión de segundos. Leticia nos observaba a todos, con los brazos cruzados, como si finalmente estuviera viendo justicia en tiempo real. Estela parpadeó varias veces. No puede ser. Ricardo, estás exagerando. Ese terreno no vale tanto. Yo me levanté, despacio, sin perder la calma. ¿Crees que no sé lo que vale? He pagado impuestos por 30 años. A diferencia de ti, Estela, yo sí reviso mis documentos. Ese terreno no solo multiplicó su valor, se volvió zona comercial. Está rodeado de negocios nuevos. Hoteles. Tiendas. Restaurantes. Tú no lo sabías porque jamás te interesó preguntar. Mauricio dio un paso adelante, intentando retomar el control. Bueno, aún así, si lo compraron durante su relación, puede litigarse. Siempre hay maneras. Lo miré, y no pude evitar reír. No de burla. De ironía pura. No entiendes nada, ¿verdad? Ese terreno no se compró. Fue un traspaso directo. Firmado ante notario, antes de que yo conociera a Estela. Y la cláusula de protección lo coloca fuera del matrimonio. Aunque estuviera casado 20 veces, ninguna pareja tendría derecho. Mauricio tragó saliva. Estela, desesperada, buscó otra explicación. Pero no me puedes excluir así. Después de tantos años. Después de todo lo que dimos. Leticia dio un golpe seco en la mesa con la palma abierta. ¿Qué diste tú, mamá? Porque mi papá dio todo.
Tú solo tomaste. Y cuando ya no te sirvió, lo cambiaste por ese tipo. Mauricio quiso responder, pero esta vez fui yo quien lo detuvo. Cállate, le dije firmemente. Fue una sola palabra, pero sonó como un portazo. Él levantó las manos, nervioso, retrocediendo. Por primera vez en la conversación, sintió miedo. Y con razón. Estela, dije, volviendo a mirarla, tú viniste aquí por dinero. Pero lo que nunca imaginaste es que lo único que realmente podía dártelo, era una carta. Estela entrecerró los ojos. Una mezcla de confusión y pánico. ¿Qué carta? Fui hacia mi cuarto sin decir nada. Abrí la caja. Tomé la carta. Volví a la sala. La coloqué sobre la mesa, frente a todos. Estela la miró como si fuera un artefacto peligroso. ¿Eso qué es? Esto, dije con firmeza, es lo que jamás imaginaste. La razón por la que no podrás tomar nada. La razón por la que tu plan, tú y el de él, está completamente muerto. Mauricio entrecerró los ojos, tratando de fingir serenidad. Una carta no cambia nada legal. La sonrisa que hice esta vez sí fue de burla contenida. Ah, pero esta sí. Tomé asiento y abrí la carta frente a ellos. La voz se me quebró un poco, no por tristeza, sino por el peso del recuerdo. Ricardo, perdóname, leí. Samuel entró en silencio desde la puerta. Se colocó detrás de mí, como testigo. Mis padres me obligan a dejar todo. Incluido el terreno. No quiero que lo manipulen para sus fines. Por eso, desde hoy, el terreno es tuyo. Está a tu nombre legalmente. Nada ni nadie podrá reclamarlo. Es mi regalo para nuestro futuro. Estela palideció. Mauricio hizo un gesto cansado, incrédulo. Eso no significa. Significa todo, lo interrumpí. Porque en este mismo documento, Rosa incluyó la cláusula que mi abogado confirmó la semana pasada. Leticia exhaló despacio. Ella ya sabía lo que venía. La propiedad queda protegida como patrimonio previo, dije. Queda excluida de cualquier sociedad conyugal presente o futura. Mauricio parpadeó varias veces. Estela abrió la boca sin encontrar palabras. Y no solo eso, añadí. Tomé un segundo documento que ya tenía preparado. Hace 20 años, después de una de nuestras discusiones, cuando me dijiste que yo no era suficiente para ti, cambié el beneficiario del terreno. Legalmente no me pertenece a mí. Pertenece a Leticia. Estela soltó un pequeño grito ahogado. ¿Qué? Mauricio se llevó una mano al rostro. ¿Imposible? No solo es posible, dije, es legal. Completamente legal. Totalmente fuera de tu alcance. Ni aunque estuvieras casada conmigo un siglo. Ese terreno jamás fue, ni será, tuyo. No importa cuántas veces vengas a exigir dinero. Leticia dio un paso adelante y tomó el documento. Este terreno, dijo con una tranquilidad que cortaba el aire, está a mi nombre desde hace años. Y tú, mamá, no puedes tocarlo. Estela dio un paso hacia mí, con la voz quebrada. Ricardo, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? La miré a los ojos. No te hice nada. Solo me protegí. Tú fuiste la que tomó la decisión de destruir este matrimonio. Tú fuiste la que se fue con él. Tú fuiste la que vino aquí por dinero. No tienes derecho a reclamar lo que no construiste. Y mucho menos lo que yo protegí para mi hija. Estela lloraba ahora. Mauricio, al ver lágrimas, retrocedió como si el fuego lo alcanzara. Yo no sabía, murmuró Estela. Exacto, Estela, dije con frialdad. No sabías porque nunca preguntaste. Nunca te importó mi vida. Solo te importó mi bolsillo. Samuel, que había permanecido en silencio, dio un paso y habló con esa serenidad profunda que siempre lo caracterizó. Estela, dijo, este hombre trabajó toda una vida por dignidad, no por dinero. Lo que perdiste hoy, no fue un terreno. Fue el respeto del único hombre que quiso darte algo verdadero. Ella rompió en llanto. Mauricio la miró con desprecio, como si ya no le sirviera. Vámonos, dijo él, seco. Este viejo no tiene nada que darnos. Ese fue su error final. Lo miré fijamente. Y con voz firme dije. Te equivocaste, muchacho. Yo sí tengo algo. Mauricio se detuvo.
¿Qué? Y yo respondí. La verdad que acabo de decirte es la menos dolorosa de todas. Mauricio tragó saliva. Porque lo que venía después era lo que realmente los iba a destruir. Mauricio se quedó parado frente a mí, con los ojos entrecerrados, como si intentara descifrar si yo estaba mintiendo o si realmente había perdido todo en un solo día. Estela seguía llorando en silencio, abrazando sus propios brazos como si el frío de la verdad le hubiera atravesado la piel. Leticia, firme junto a la mesa, observaba todo como testigo y como heredera involuntaria de una historia que nunca pidió pero que ahora le pertenecía por completo. ¿Qué quieres decir con que esa no es la peor verdad?, preguntó Mauricio con una voz que ya no sonaba confiada, sino nerviosa. Me tomé un segundo antes de responder, no para dramatizar, sino porque quería escoger bien mis palabras. Estas cosas no se dicen a la ligera. Mauricio, dije despacio, ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que tú creíste haber encontrado una mina de oro. Pensaste que yo era un hombre a punto de quebrarse, un viejo débil, fácil de manipular. Pensaste que Estela era tu boleto a una vida cómoda. Pero en realidad, no tienes idea de con quién te metiste. Mauricio tensó la mandíbula. ¿Estás amenazando, Ricardo? No, respondí con calma absoluta. Estoy diciendo la verdad. Miré a Estela. Ella temblaba. No sabía si era culpa, rabia o miedo. Tal vez era todo al mismo tiempo. Estela, continué, antes de que tú y Mauricio empezaran a planear cómo quedarse con mi dinero, yo ya había tomado decisiones que protegerían no solo mis bienes, sino mi paz. Hace años, cuando me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba más sostenido por costumbre que por amor, fui con un abogado y preparé documentos que aseguraban que, si algún día algo salía mal, tú no podrías tocar nada que no hubieras construido. Estela abrió los ojos de par en par. ¿Desde hace años planeabas dejarme? No, respondí. Planeaba no ser destruido si tú me dejabas. Hay una diferencia enorme. Leticia bajó la mirada, con una mezcla de tristeza y comprensión. Ella sabía que Estela había roto muchas veces la confianza de nuestra familia. No necesitaba detalles. Necesitaba hechos. Y los hechos estaban sobre la mesa. Mauricio se cruzó de brazos, tratando de recuperar su postura. Eso no sirve de nada. La ley protege a Estela. Me acerqué un poco más. La ley protege a quien es honesto. No a quien comete adulterio, manipulación financiera y abandono emocional. Y déjame decirte algo, muchacho, todo eso puede documentarse. Por la primera vez, vi miedo real en sus ojos. Estela intervino con un hilo de voz. Ricardo, ¿qué vas a hacer? Y entonces lo dije. La carta no fue lo único que guardé por 30 años. Estela dejó de respirar. Leticia levantó la mirada. Mauricio frunció el ceño. Hubo un día, continué, en el que tú me gritaste que yo no valía nada. Que sin ti no sería nadie. Que tú eras la razón por la que yo tenía estabilidad. Ese día, fui al banco. Estela retrocedió un paso. ¿Qué hiciste? Puse mis ahorros a nombre de Leticia. Todo. Cada peso. Excepto el dinero mínimo necesario para gastos diarios. Leticia dio un pequeño sobresalto. Papá, ¿qué? Sonreí suavemente. Eras una niña, y yo no sabía qué iba a pasar con tu madre en el futuro. Pero sabía una cosa, tú nunca me ibas a abandonar por dinero. Estela soltó un llanto ahogado, lleno de incredulidad. ¿Pusiste tus ahorros a nombre de tu hija, y a mí qué me dejaste? La misma cantidad de amor, respeto y fidelidad que tú me diste los últimos años, respondí con frialdad. El silencio que cayó después fue pesado, casi físico. Mauricio se quedó mirando a Estela como si finalmente viera lo que yo siempre supe, no era lealtad lo que la movía. Era conveniencia. Y cuando la conveniencia desaparece, la gente como él también desaparece. ¿Y sabes qué más?, añadí. No solo puse mis ahorros a nombre de Leticia. También dejé testado que cualquier ingreso que venga del terreno se vaya directamente a ella. Y no solo a ella, a mis nietos, si algún día los tengo. Mauricio soltó un suspiro frustrado. Entonces, no hay nada. Nada que sacar de aquí. Lo dijo con un tono que reveló su verdadera intención. No quería una relación con Estela. No quería construir un futuro con ella. Solo quería el dinero. Y al ver que no había nada, ya estaba calculando su siguiente movimiento. Estela, desesperada, lo tomó del brazo.
Mauricio, por favor, no me dejes sola. Él se zafó con brusquedad. Yo no vine a hacer caridad, respondió. Tú dijiste que ese viejo tenía dinero. Y resulta que su hija es la que lo tiene. Así que arréglatelas. Leticia sonrió con una frialdad que nunca le había visto. Una frialdad aprendida no del rencor, sino de la decepción. ¿Sabes qué es lo más irónico, Mauricio?, dijo. Que pensaste que podías manipular a un hombre que ha vivido más, ha trabajado más, ha sufrido más y ha amado más de lo que tú serás capaz en toda tu vida. Mauricio miró un instante más alrededor, y se fue sin despedirse. Estela intentó correr detrás de él, pero su propia dignidad se rompió antes de llegar a la puerta. Volvió la mirada hacia mí. Ricardo, por favor, podemos hablarlo. Puedo cambiar. Dame otra oportunidad. Cerré los ojos por un instante, no por cansancio, sino por compasión. Por lástima. Por la tristeza de ver a alguien tan vacío que solo lloraba cuando perdía dinero, no cuando perdía amor. No, Estela, dije finalmente. No habrá otra oportunidad. Ella cayó de rodillas, llorando sin control. Ricardo, ¿qué voy a hacer? No tengo nada. La miré a los ojos. Tenías un hogar. Tenías una familia. Tenías un matrimonio. Tenías a alguien que te amaba sin pedirte nada a cambio. Pero decidiste cambiar todo eso por un hombre que solo quería tu ambición. Su llanto se volvió un gemido desesperado. Leticia se acercó a mí y tomó mi brazo. Papá, ya no tienes que escuchar esto. Tenía razón. Estela ya no era mi responsabilidad. Nunca lo fue realmente. Solo fue un compromiso que sostuve hasta que ella lo rompió por completo. Me giré para entrar a la casa. Pero antes de dar el último paso, le dije. La carta que guardé 30 años no destruyó tu plan. Estela. Lo destruiste tú misma el día que dejaste de amarme. Cuando finalmente di la espalda y entré de nuevo a mi casa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, silencio, pero no un silencio vacío, sino uno limpio. Uno que no se siente como soledad, sino como libertad. Estela seguía llorando afuera, pero por primera vez entendí que ese llanto ya no me pertenecía. Que ya no era mi deber consolarla, cargarla, rescatarla o sostenerla. Ese capítulo se había terminado. Ese matrimonio había muerto mucho antes de que yo lo aceptara. Leticia cerró la puerta suavemente, como si sellara un pasado completo detrás de nosotros. Me miró con un gesto que mezclaba orgullo y tristeza. Papá, dijo despacio, hiciste lo correcto. Yo no respondí de inmediato. Fui a la sala y me senté en el sillón donde tantas veces esperé a Estela, donde tantas veces perdoné cosas que debía haber enfrentado antes, donde tantas noches fingí que estaba bien para no preocupar a nadie. Ahí, sentado en ese mismo sillón, sentí como los años caían sobre mí, pero también como se desprendían. Leti, dije finalmente, yo nunca quise todo esto. Yo me casé para formar una familia. Para construir algo. Nunca imaginé llegar a esta edad teniendo que defender mi dignidad en mi propia casa. Leticia se sentó a mi lado. Papá, no te culpes. Mamá tomó sus decisiones. Y tú también. Pero tú lo hiciste con amor. Ella eligió otra cosa. Apreté su mano. Eres lo mejor que este matrimonio me dejó, murmuré. Ella sonrió, pero con los ojos llenos de lágrimas. Y tú eres lo mejor que me pudo tocar como papá, dijo. Nos quedamos un rato en silencio, escuchando el sonido del viento afuera. Sabíamos que Estela ya no estaba allí. Probablemente se había ido a buscar a Mauricio o a encerrarse en algún lugar a llorar su derrota, no su arrepentimiento. Porque gente como ella no llora por lo que pierde, llora porque no puede recuperarlo. Minutos después, Samuel entró a la casa. No tocó. No hizo ruido. Simplemente se sentó en la silla de enfrente, como lo hacía desde que éramos jóvenes. Samuel siempre fue así, presente sin invadir, firme sin imponer. ¿Estás bien, Ricardo?, preguntó con su voz grave. Lo pensé un momento. No lo sé, respondí. Pero estoy en paz. Samuel asintió. La paz llega cuando uno deja de sostener lo que ya no existe. Esa frase me golpeó hondo. Porque era cierto. Yo llevaba años sosteniendo un matrimonio que solo existía por costumbre, no por amor. Años cargando un compromiso que Estela había abandonado mucho antes de traicionarme físicamente. Yo llevaba años siendo fiel a un recuerdo, no a una realidad. Leticia se levantó para prepararnos un café.
Samuel me miró fijamente. La carta, dijo, fue lo que te salvó. Negué suavemente. No, Sam. La carta me recordó quién fui alguna vez. Pero quien me salvó, fui yo mismo, el día que decidí dejar de callar. Samuel sonrió. Entonces déjame decirte algo, hermano. Te admiro. Muchos hombres de tu edad se dejan quitar todo. Tú no. Tú te levantaste. Miré la caja donde había guardado la carta de nuevo. Perdón, la carta que había sido mi pasado. Rosa, dije en voz baja, si pudieras verme ahora, entenderías que tu amor no se perdió. Que lo cuidé como algo sagrado. No lo dije con tristeza, sino con paz. A veces, los amores que no pudieron ser, te sostienen de maneras que nunca imaginaste. Leticia regresó con 3 tazas de café. Se sentó entre nosotros. Papá, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a vivir, respondí. Y lo dije con una honestidad que incluso me sorprendió. Voy a vivir sin miedo. Voy a vivir sin cargar culpas que no me pertenecen. Voy a vivir sabiendo que lo que tengo, lo construí sin hacerle daño a nadie. Leticia apoyó la cabeza en mi hombro. Te lo mereces. Pasaron los días. Estela intentó llamarme varias veces. No contesté. Dejó mensajes de voz. Llorando. Suplicando. Prometiendo que cambiaría. Pero ya no me movía nada. Porque cuando alguien llora por interés, no por amor, uno lo siente. Lo reconoce. Lo huele. Y se aleja. Mauricio desapareció de su vida sin dejar rastro. Apenas dejó una frase que algunos conocidos me contaron. Yo no me quedo con mujeres que llegan sin nada. Cruel, pero predecible. Estela enfrentó la realidad que tanto temía, no tenía dinero, no tenía pareja, no tenía terreno, no tenía ahorros, y lo peor de todo, había perdido al único hombre que le dio todo sin pedirle nada. Mientras tanto, yo seguía adelante. Me hice exámenes médicos. Retomé un viejo hobby. Salí a caminar con Samuel cada mañana. Empecé a arreglar el jardín, no por obligación, sino porque ahora disfrutaba el silencio. Un día, Leticia se sentó conmigo en la mesa y me dijo: Papá, el abogado revisó los documentos del terreno. Dijo que podríamos desarrollarlo con una empresa seria, y que si vendemos solo una fracción, podríamos vivir tú y yo tranquilos por el resto de nuestras vidas. Yo la miré. Ese terreno es tuyo, hija. Haz con él lo que tu corazón te diga. Pero recuerda esto, su valor no está solo en el dinero, sino en la historia que lo acompañó. Ella sonrió con lágrimas contenidas. Prometo honrarla. Tomé aire profundamente. Por primera vez en años, sentí ligereza. Sentí que mi vida ya no dependía de lo que alguien más decidiera. Sentí que lo peor había pasado. Sentí que yo volvía a ser yo. Y entonces pensé en ti, que estás escuchando esta historia. En ti, que quizá has pasado por algo parecido. En ti, que tal vez fuiste abandonado, traicionado, usado o manipulado. Quiero decirte algo desde lo más profundo de mi alma. No permitas que nadie, absolutamente nadie, decida tu valor. Ni una esposa infiel. Ni un hijo ingrato. Ni un familiar interesado. Ni un extraño ambicioso. Tu valor no lo define quien te traiciona. Lo define la forma en que te levantas. Yo guardé una carta 30 años, y sin saberlo, esa carta me salvó. Pero en realidad, lo que me salvó fue recordar quién era. Un hombre bueno. Un hombre honesto. Un hombre digno. Si mi historia te tocó el corazón, cuéntame desde dónde la estás escuchando. Y no olvides suscribirte para más historias donde la verdad siempre sale a la luz. Porque al final, Estela quería mi dinero. Pero lo que realmente perdió fue algo que jamás podrá recuperar. Mi paz.